¿Y si lo que llamamos dormir no fuera únicamente descanso? ¿Y si cada noche, al cerrar los párpados, se activara un proceso que va mucho más allá del cuerpo físico? Algo se mueve de manera silenciosa durante el sueño, algo que no puede medirse con instrumentos, pero que se revela a través de emociones, símbolos e imágenes oníricas. A veces, incluso, se manifiesta en sensaciones que resultan difíciles de explicar. Cerrar los ojos no significa simplemente desconectarse del entorno, es la entrada a un territorio poco explorado, el inconsciente. Carl Jung planteaba que los sueños son expresiones simbólicas de verdades internas y que la psique inconsciente se comunica mediante imágenes que superan a la razón. En el estado de sueño, ese universo se expande y lo que solemos considerar descanso nocturno puede ser, en realidad, la apertura de un portal hacia dimensiones ocultas de nuestro propio ser. En ese espacio, recuerdos, arquetipos y fuerzas invisibles toman forma. Mientras el cuerpo reposa, la mente abandona los límites de la lógica y comienza a generar experiencias que surgen de lo más profundo de la psique, lo que Jung denominó inconsciente colectivo. Allí habitan figuras universales, el sabio, la sombra, el héroe, el mensajero. Y es en este escenario simbólico donde emergen sueños cargados de mensajes que tal vez no comprendamos en el momento, pero que tocan fibras desconocidas de nuestro interior. Dormir, entonces, no es solo un acto fisiológico. Es participar de manera inconsciente en un teatro interno donde el espíritu busca entablar diálogo con la mente consciente. Jung sostenía que al descifrar los sueños podemos descubrir respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa conexión con lo profundo pudiera intensificarse? ¿Y si existiera una forma de sintonizar más finamente con ese otro rostro de la realidad? Algunos elementos magnéticos parecen ofrecer esa posibilidad, no como un milagro, sino como una resonancia sutil. Al modificar de manera imperceptible el campo vibratorio que envuelve a la mente dormida, se abre la opción de alcanzar capas más hondas del inconsciente. No es un acto místico, sino una rendición, permitir que lo que escapa al control lógico pueda aflorar. Así, cerrar los ojos se convierte, paradójicamente, en el único modo de comenzar a ver con claridad. Cuando el bullicio exterior se disipa, emerge una fuerza mucho más delicada que empieza a interactuar contigo. Jung describía la psique como un sistema vivo entrelazado con energías que trascienden la individualidad. Durante el sueño, esas energías se hacen más presentes. Incluso el campo magnético de la Tierra deja de ser un simple telón de fondo y se convierte en una influencia real sobre la mente en reposo, no como una imposición, sino como una presencia que estimula, comunica y transforma. Mientras dormimos, la conciencia que utilizamos para desenvolvernos en la vida diaria se disuelve lentamente. En su lugar emerge otra forma de percepción, más antigua, simbólica y abierta. Carl Jung sostenía que la mente inconsciente es dinámica, creadora y con vida propia, operando incluso en el descanso nocturno. En ese estado vulnerable, somos más sensibles a influencias externas, incluidas aquellas invisibles. El campo magnético, entonces, puede actuar como un canal que afecta el flujo de imágenes y vivencias nocturnas. Esa influencia no es neutra, al interactuar con los sistemas energéticos del ser humano, en especial con el corazón y el cerebro, el magnetismo puede enriquecer lo que de otro modo serían fragmentos dispersos. Los sueños comunes adquieren nitidez, los símbolos se intensifican, las presencias se sienten más cercanas, y todo esto guarda relación con la manera en que nuestro campo interno responde al entorno.
No se necesita un espíritu esotérico para percibir que algo ocurre en el sueño. Jung consideraba que el universo simbólico del inconsciente es tan real como el mundo tangible y que el acceso a él depende de la capacidad de escucha interior. El uso de un imán bajo la cabeza al dormir no crearía fenómenos nuevos, sino que podría favorecer la disolución de barreras que impiden oír lo que siempre estuvo latiendo en lo profundo. El magnetismo ha despertado la curiosidad de pensadores que se atrevieron a mirar más allá de lo material. Para Jung, la realidad estaba compuesta por capas superpuestas, y los símbolos, los arquetipos y los sueños eran puentes entre esos planos. Así, lo que experimentamos al dormir no es simple fantasía, es una vivencia en otra dimensión de la existencia. Cuando se introduce la influencia magnética en este proceso, no solo opera a nivel físico, sino que se convierte en mediador entre planos invisibles. En el sueño profundo, las ondas cerebrales descienden a frecuencias más lentas, vinculadas con la intuición, la sanación y la receptividad. Jung veía en estos estados un terreno fértil para lo que denominó sincronicidades, sucesos aparentemente casuales, pero cargados de sentido simbólico. Modificar el campo magnético alrededor de la mente implica alterar no solo lo fisiológico, sino también lo simbólico. Los mensajes del inconsciente emergen con mayor nitidez, y las señales ocultas se vuelven más comprensibles. A lo largo de la historia, distintas culturas reconocieron que ciertos materiales podían abrir puertas hacia otros niveles de experiencia. No lo hacían por superstición, sino por contacto directo con esa vivencia. Jung valoraba profundamente esta sabiduría ancestral, convencido de que los símbolos son universales porque surgen de una fuente común. Y quizá el magnetismo, al estar presente en todo el cosmos, posea la capacidad de fortalecer ese puente entre lo visible y lo invisible. ¿Qué ocurre cuando duermes con un imán bajo la almohada? Tal vez la clave no esté en los fenómenos en sí mismos, sino en la apertura que generan. El magnetismo no obliga a que algo suceda, simplemente lo permite. Facilita que la mente trascienda sus fronteras, que el inconsciente se exprese con mayor intensidad y que los distintos planos de la experiencia se rocen, aunque sea por un instante. En esos momentos efímeros puede darse una transformación profunda. Existen sueños que no parecen sueños. Se sienten como recuerdos, aunque no podamos identificar de dónde provienen. Carl Jung sostenía que en nuestro interior habita más que la memoria personal, llevamos también la herencia de toda la humanidad. El inconsciente colectivo conserva símbolos compartidos, mitos antiguos y emociones arquetípicas. Y, en ocasiones, cuando el cuerpo descansa y la mente calla, fragmentos de ese vasto archivo emergen con la fuerza de lo familiar. Puede ser un lugar que jamás visitaste y que, sin embargo, se siente cercano. Un rostro desconocido que despierta emociones profundas. Palabras nunca aprendidas que, de algún modo, poseen sentido. Para Jung, nada de esto era un accidente, sino la expresión directa del inconsciente colectivo, un recordatorio de que somos más que nuestra historia personal. Somos parte de una corriente más amplia y antigua. Cuando se introduce la influencia del magnetismo, esta apertura puede intensificarse. El campo magnético funciona como un amplificador de señales sutiles, no inventa recuerdos, actúa como una antena que capta con mayor nitidez lo que antes parecía ruido. Existen relatos de personas que, después de varias noches durmiendo con un imán cerca, comenzaron a experimentar secuencias oníricas coherentes y repetitivas. Más que fantasías dispersas, se trataban de escenas que parecían rescates de memorias ocultas. ¿Se trata de huellas de vidas anteriores? Tal vez sí, tal vez no.
Jung fue prudente al hablar de reencarnación, pero reconoció la inmensidad del alma humana y su vínculo con lo eterno. La importancia no radica tanto en la explicación, sino en el efecto. ¿Qué significa para ti recordar algo que nunca viviste? ¿Qué aspectos de tu interior pone en evidencia? Quizá la respuesta esté en lo que el inconsciente eligió manifestar y en la forma en que el magnetismo favoreció su aparición. La ciencia contemporánea todavía tropieza al intentar comprender lo invisible. Sin embargo, la experiencia subjetiva muestra que existen fuerzas que escapan a la lógica tradicional y que, sin embargo, moldean silenciosamente nuestra vida interior. Todo aquello que no puede medirse, clasificarse ni reproducirse con exactitud suele ser descartado como ilusión. Sin embargo, Carl Jung advertía que lo invisible es tan real como lo visible, que el inconsciente existe y que muchas vivencias humanas no se pueden explicar con cifras. Pero aparecen con tal insistencia que ignorarlas sería un error. Tal es el caso de los testimonios sobre el sueño profundo, los campos magnéticos y los procesos internos de transformación. Numerosas personas, sin conexión entre sí, han descrito cambios repetidos tras dormir con un imán cerca de la cabeza. Sus sueños se vuelven más nítidos, coherentes y cargados de simbolismo. Algunos despiertan con impresiones físicas, otros con frases que jamás habían escuchado. Jung llamaría a estos sucesos sincronicidades, acontecimientos que parecen aislados, pero que al mirarlos desde una perspectiva simbólica revelan un sentido profundo. No se trata de ilusiones compartidas, sino de patrones. Y para Jung, los patrones son precisamente el lenguaje del inconsciente. Cuando individuos de diferentes culturas y lugares viven experiencias semejantes bajo un mismo estímulo, no estamos ante una casualidad. Estamos ante algo que quizá aún escape a los instrumentos de la ciencia, pero que la psique ya reconoce como verdadero. La lógica tradicional puede burlarse de ello, pero quienes lo experimentan no se ríen, se transforman. El imán, en este contexto, no actúa como una varita mágica, sino como un espejo. No crea una realidad nueva, sino que refleja aspectos ocultos de la ya existente. Al ponerlos en evidencia, cuestiona lo que creías saber de ti mismo. Y es precisamente en esa incomodidad donde suele comenzar un despertar auténtico. Durante el sueño ocurre algo más grande que el simple descanso. Los límites de la razón se diluyen, la mente consciente se silencia y otras capas de la existencia empiezan a mostrarse. En ese estado receptivo, el magnetismo encuentra un terreno fértil para actuar. No solo funciona como una fuerza física, también como una frecuencia que entra en resonancia con lo invisible. Colocar un imán bajo la almohada deja de ser un experimento trivial y se convierte en un gesto simbólico de acceso, una invitación a cruzar un umbral. Muchos afirman que sus sueños adquieren una calidad distinta, los símbolos se intensifican, las historias se vuelven más claras y surge la extraña impresión de participar en algo mayor. Como si el propio sueño se transformara en un ritual secreto. En ese escenario, lo que parecía desconectado empieza a unirse. Soñar deja de sentirse como un proceso caótico y se convierte en una guía, en un mapa cargado de mensajes. No se trata de magia, sino de afinación. La interacción entre el cuerpo en reposo y el campo magnético parece despertar una sensibilidad dormida. No está generando algo inédito, sino reactivando lo antiguo, como un recuerdo que vuelve a salir a la superficie. Algo profundo en ti lo comprende, aunque tu mente racional aún no pueda nombrarlo. Y es en ese punto cuando el sueño se convierte en un portal, ya no es una experiencia pasiva, sino un proceso transformador.
No es imprescindible comprender todos los mecanismos al detalle. Lo verdaderamente importante es la vivencia. Cada vez que te permites atravesar este umbral en el descanso nocturno, algo en tu forma de percibir se transforma. Lo que antes parecía un simple reposo comienza a revelarse como un viaje, no hacia otro mundo, sino hacia estratos más profundos de tu propia conciencia. Existen numerosos testimonios de experiencias extracorporales, la sensación de flotar sobre uno mismo, de observar el propio cuerpo acostado, de atravesar paredes o espacios con sorprendente lucidez. Estos relatos se repiten con frecuencia entre quienes duermen con un imán cercano a la cabeza. Y aunque muchos intenten explicarlos como alucinaciones o distorsiones propias del sueño, todos comparten características similares, una intensidad emocional notable y la certeza de haber vivido algo real. A diferencia de los sueños dispersos o fragmentados, estas vivencias se desarrollan como escenas completas, con inicio, desarrollo y desenlace. Al despertar, la memoria de lo ocurrido permanece clara, casi indeleble. Lo más llamativo es que quienes narran estos episodios rara vez los buscaban de manera consciente, llegaron a ellos siguiendo su intuición o simple curiosidad. Y terminaron transformados por completo en su visión del descanso y de sí mismos. El campo magnético parece favorecer esta separación sutil entre el cuerpo físico y lo que algunos llaman cuerpo energético o psíquico. No se trata de abandonar el cuerpo como en una fantasía cinematográfica, sino de abrir una percepción distinta, donde las leyes comunes, el peso, el tiempo, la distancia, se vuelven relativas. En ese estado, la libertad se percibe como absoluta. Estos testimonios sugieren que quizá la conciencia no esté prisionera del cuerpo, sino sostenida por él, y que, bajo ciertas condiciones, puede moverse más allá de sus límites conocidos, explorando territorios de la existencia que de otra manera permanecerían inaccesibles. Desde tiempos antiguos, muchas culturas ya intuían el poder de los imanes. Mucho antes de que la ciencia moderna hablara de campos magnéticos, pueblos enteros los consideraban elementos sagrados. No era superstición, sino sabiduría transmitida. En Egipto, en la India, en Grecia y en tradiciones chamánicas de distintos continentes, se utilizaban minerales magnéticos en prácticas de sanación, ceremonias y rituales oníricos. Creían que estos materiales no solo afectaban al cuerpo, sino también al espíritu. Dormir sobre piedras magnetizadas o colocarlas sobre la frente era un modo de abrir la percepción, aquietar la mente y facilitar la comunicación con realidades invisibles. Esta sabiduría ancestral surgía de la observación directa y de la experiencia repetida, no de teorías. Y aunque gran parte de ese conocimiento quedó olvidado, lo esencial permanece, los imanes eran vistos como aliados, como llaves para acceder a dimensiones de la psique que trascienden la lógica cotidiana. Hay realidades que hoy, incluso con todo nuestro avance científico, siguen sin tener explicación completa, pero continúan manifestándose. Para los antiguos, venerar ciertos objetos no era ignorancia, era sensibilidad. Ellos comprendían que todo vibra y que al sintonizar la vibración humana con la de la naturaleza, se produce una armonía difícil de describir. Dormir con un imán puede entenderse como una versión moderna de esa práctica ancestral, una continuidad silenciosa de un saber que atravesó civilizaciones y que ahora resurge con una fuerza renovada. No es simplemente seguir una moda. Es entrar en una línea de sabiduría que enlaza pasado, presente y quizás futuro. Una práctica que integra lo material con lo espiritual, lo técnico con lo invisible.
Porque cuando la experiencia moderna se encuentra con la herencia antigua, se abre un espacio de poder que transforma la forma de percibirnos. Existen además experiencias que muchos han vivido sin nombrarlas, el contacto invisible durante el sueño. No todo lo que aparece en la noche proviene de la fantasía. Hay veces en que surge una presencia, un susurro que no se oye con los oídos, una mirada que se percibe aunque los ojos estén cerrados. Quienes practican dormir con un imán suelen reportar estas sensaciones, sin buscarlas ni entenderlas, pero reconociendo que algo externo o interno los toca. No es necesario interpretarlo literalmente. Puede ser simbólico, emocional o arquetípico, una voz olvidada de nuestra propia psique intentando hacerse presente. Cuando estas experiencias aparecen, suelen ir acompañadas de una certeza íntima: la realidad no se limita a la materia. Estas presencias, internas o externas, no emergen para atemorizar, sino para recordarnos que somos más que pensamiento y cuerpo, que hay algo latiendo en otra frecuencia a la espera de ser escuchado. El imán actúa en este proceso como un afinador, no trae mensajes directos, pero amplifica las señales ya existentes. Y las señales están en todas partes, solo requieren atención. Lo curioso es que, después de estas vivencias, muchos describen una disminución en la sensación de soledad. No porque hayan visto un ángel o una figura sobrenatural, sino porque comprenden que la existencia es más amplia y compleja de lo que imaginaban. Ese simple reconocimiento interior es capaz de cambiarlo todo. Colocar un imán bajo la almohada puede parecer un gesto mínimo, casi irrelevante, pero encierra una declaración silenciosa: la disposición a explorar, a abrirse, a permitir que lo invisible también tenga un espacio. Esa decisión íntima es en sí misma transformadora. No se trata de esperar milagros externos, sino de abrir una puerta interior hacia un nivel más profundo de percepción. Se trata de disponerse, de acostarse con intención clara, con una curiosidad reverente y con respeto hacia lo invisible. Es en ese estado interno abierto y receptivo donde los fenómenos suceden, a veces sutiles, otras veces intensos, pero siempre transformadores. Porque lo que cambia no es tanto el mundo externo, sino el universo interior. El imán no es un talismán, es un recordatorio silencioso de que lo que no vemos también existe, de que hay fuerzas discretas operando y de que es posible vincularse con ellas no mediante rituales complejos, sino a través de gestos sencillos: entregarse, escuchar y ser sensible. Si esta práctica despierta algo en ti, hazlo desde un deseo auténtico de volver a conectar con lo que quizá alguna vez sentiste y después olvidaste. A veces, lo único que un alma requiere es una señal, y tal vez ya la has enviado al universo sin darte cuenta. Ahora toca abrirse a la respuesta. La mayoría atraviesa la vida durmiendo de la misma manera, sin preguntarse qué ocurre realmente cuando la conciencia se apaga. Sin embargo, quienes se atreven a mirar hacia adentro descubren que hay algo ahí, una presencia, un mensaje, un llamado. Dormir con un imán bajo la cabeza no es superstición, es un gesto simbólico, un acto callado de apertura, una forma de expresar que estás preparado para sentir, escuchar y recordar. Cada sueño revela fragmentos profundos de ti mismo. No importa si crees en la energía, en la espiritualidad o en nada de ello. Lo cierto es que cuando duermes con intención, algo se transforma. Quizás no por fuera, pero sí dentro de ti. Y a veces, eso basta para iniciar un nuevo ciclo, un ciclo de conciencia, de conexión y de despertar.